El judaísmo desde la revuelta del Bar Kokhba hasta el judaísmo. Capítulo 36 del libro de Mircea Eliade. Volumen 3. Historia y creencia de las ideas religiosas. Vamos a ver ahora el judaísmo. La parte que nos interesa, que es la cábala, que es lo que más se asemeja al gnosticismo. Es muy interesante la parte de la cábala. Este nomás es un resumen. La compilación de la Mishnah, así empieza con la Torah. El Talmud. Considerando en conjunto y habida cuenta de su contenido y su objetivo, el Talmud no parece dar importancia a la explicación filosófica. Sin embargo, algunos investigadores han puesto de relieve la teología a la vez sencilla y sutil, así como las doctrinas esotéricas y las prácticas de orden iniciático conservadas en el Talmud. Como en todas las religiones, está la parte esotérica. Aquí hay una cosa interesante que dice que Gaonim, la reacción de los Gaonim fue muy viva y se redactó cierto número de códigos y manuales con vistas a reforzar y confirmar el rabinismo frente a la herejía. El proselitismo de los caraitas perdió impulso, pero la secta sobrevivió en algunas zonas marginales. Sin embargo, como veremos enseguida, el descubrimiento de la filosofía griega a través de las traducciones árabes, aunque no sirvió para estimular el genio filosófico judío, no dejó de alentar ciertas doctrinas extravagantes y aún escandalosas. Bastará recordar que Hiwi al-Balkhi, autor escéptico del siglo IX, atacó la moral de la Biblia y publicó una edición expurgada para su uso en las escuelas. Teólogos y filósofos judíos de la Edad Media. Hay varios. Por ejemplo, está Filón de Alejandría. Ese es famoso. En su obra apologética, el libro de las creencias y de las opiniones, redactada en árabe, expuso las relaciones entre la verdad revelada y la razón. Las dos emanan de Dios, pero la Torah es un don especial al pueblo judío. Dice que de rodillas, postrado, pasa horas de éxtasis en la plegaria silenciosa, alcanzando de este modo la cumbre hacia la que le llevan los ejercicios ascéticos de la jornada, la humildad, el examen de conciencia y la piedad escrupulosa. Aquí una nota es que es muy verosímil que vaya, así se llama, experimentar el influjo de la mística musulmana, pero es indudable el carácter judío de su vida espiritual y de su teología, como justamente observa a Neher Vaya recupera la tradición jasídica judía atestiguada ya en la Biblia, en Qumran y en el Talmud. La ascesis, la vigilia nocturna en oración y en meditación. Dicho brevemente, la tradición que sabe conciliar la experiencia religiosa más universal con el particularismo de la religión de Israel. Maimónides es uno de los más famosos, pero él es como está entre Aristóteles y la Torá. Dice que fue un rabino y filósofo. Representa la cumbre del pensamiento judío medieval. La filosofía constituye para Maimónides una disciplina difícil y, cuando es mal entendida, peligrosa, hasta no haber alcanzado la perfección moral. No está permitido dedicarse a perfeccionar la inteligencia. El estudio en profundidad de la metafísica no es obligatorio para todos los miembros de la comunidad, pero todos deben acompañar la observancia de la ley con la reflexión filosófica. La formación intelectual constituye una virtud superior a las virtudes morales. Maimónides, que había condensado la esencia de la metafísica en 3 proposiciones, sostiene que al menos este mínimo teórico debe ser meditado y asimilado por cada uno de los creyentes. En efecto, no duda en afirmar que el conocimiento de orden filosófico es una condición necesaria para asegurar la supervivencia después de la muerte. En Guía de los Perplejos, que es un libro suyo, en definitiva, lo único realmente inmortal es la suma de los conocimientos de orden metafísico adquiridos durante la existencia terrena, concepción atestiguada en numerosas tradiciones esotéricas. Al igual que Filón de Alejandría y Sadia, Maimónides se aplicó a transcribir en lenguaje filosófico los acontecimientos históricos y terminología de la Biblia.
La ética de Maimónides es una síntesis entre la herencia bíblica y el modelo aristotélico. En efecto, salta el esfuerzo intelectual y el conocimiento filosófico. Su mesianismo es puramente terreno, una ciudad humana construida sobre la adquisición de conocimiento que provoca un ejercicio espontáneo de la virtud. En lugar de la resurrección de los cuerpos, Maimónides cree en una inmortalidad obtenida por el conocimiento metafísico. Sin embargo, algunos exegetas han llamado la atención sobre lo que podríamos llamar la teología negativa de Maimónides. Entre Dios y el hombre hay la nada y el abismo. ¿Cómo franquear ese abismo? Ante todo por la aceptación de la nada. La negatividad de la perspectiva divina, la insequibilidad de Dios en la perspectiva filosófica son simplemente imágenes para expresar ese abandono del hombre a la nada. Progresando a través de la nada se acerca el hombre a Dios. En algunos de los capítulos más notables de la guía, muestra Maimónides cómo toda plegaria debe ser silencio y toda observancia ha de tender hacia algo más elevado, que es el amor. Por el amor puede ser positivamente salvado el abismo que hay entre Dios y el hombre. Es importante observar que por encima de influencias más o menos superficiales de los filósofos griegos, helenísticos, musulmanes o cristianos, el pensamiento filosófico judío no carece ni de fuerza ni de originalidad. Aquí vamos a lo más importante, las primeras expresiones de la mística judía. La experiencia mística judía presenta una morfología rica y compleja. Adelantando algo de los análisis que siguen a continuación, conviene señalar algunos de sus rasgos específicos. Con la excepción del movimiento mesiánico desencadenado por Sabbatai Tzvi, ninguna otra escuela por encima de las tensiones más o menos vivas con la tradición rabínica llegó a separarse del judaísmo normativo. En cuanto al esoterismo, rasgo característico de la mística judía, desde sus comienzos formaba parte desde mucho antes de la herencia religiosa judía. También los elementos gnósticos que encontramos aquí y allá derivan en última instancia del viejo gnosticismo judío. Debemos de añadir que la experiencia mística suprema, es decir, la unión con Dios, parece más bien excepcional. En general, el fin que se propone en místico es la visión de Dios, la contemplación de su majestad y la comprensión de los misterios de la creación. No se excluye que en determinados casos, como consecuencia de contactos directos o indirectos con los movimientos heréticos cristianos de la Edad Media, se reanimaran determinados elementos gnósticos tradicionales. La primera fase de la mística judía se caracteriza por la importancia que atribuye a la ascensión extática hasta el trono divino, la Merkabah. Esta tradición esotérica, atestiguada ya en el siglo I a.C., se prolonga hasta el siglo X de nuestra era. El mundo del trono, lugar de la manifestación de la gloria divina, corresponde para el místico judío al pleroma, la plenitud de los gnósticos cristianos y de los hermetistas. Parece que desde el principio se trata de grupos secretos bien organizados que revelaban sus doctrinas esotéricas y sus métodos únicamente a los iniciados. Además de estas ciertas cualidades morales, los aspirantes debían poseer determinadas características referidas a la fisionomía y la quiromancia. El viaje estático se preparaba a lo largo de 12 o 40 días de ejercicios ascéticos consistentes en ayunos, cánticos, rituales y repetición de los nombres. Sabemos que la ascensión del alma a través de los cielos, así como los peligros que implica, eran tema en común al gnosticismo y al hermetismo de los siglos II y III. Como escribe Gerson Cholem, la mística de la Merkabah constituye una de las ramas judías de la gnosis. Aquí una nota, bueno, si quieren saber más de esta, la Cábala y esto, Gerson Cholem tiene muchos libros que son muy interesantes. Parece que es un erudito de este tema. Dice, Gerson Cholem habla también del gnosticismo rabínico, es decir, de la forma del gnosticismo judío que se esfuerza por mantenerse fiel a la tradición aláquica. Sin embargo, el lugar de los arcontes, que entre los gnósticos defendían los 7 cielos planetarios, es ocupado en el gnosticismo judío por los porteros, situados a la derecha e izquierda de la entrada a la sala celeste. El alma necesita, en los dos casos, reconocer una contraseña, un nombre secreto grabado en un sello mágico que tiene la virtud de alejar a los demonios y ángeles hostiles. A medida que prosigue el viaje, los peligros se hacen cada vez más formidables. La última prueba parece muy enigmática. En un fragmento conservado en el Talmud, Rabí Akiva, dirigiéndose a 3 rabinos que tenían la intención de penetrar en el paraíso, les dice: cuando lleguéis a las placas de mármol brillante, no digáis agua, agua, pues está escrito, el que profiere mentiras no permanecerá en mi presencia.
En efecto, el brillo cegador de las placas de mármol con que estaba pavimentado el palacio daba la impresión de las ondas de agua. Durante este viaje recibe el alma revelaciones acerca de los secretos de la creación, las jerarquías de los ángeles y las prácticas de la teurgia. Nos hallamos ante la proyección de Dios invisible del judaísmo en una figura mística en la que se revela la gran gloria de la apocalíptica y de los apócrifos judíos. Pero esta representación imaginaria del Creador se desarrolla a partir de una concepción absolutamente monoteísta, carece por de pronto de carácter herético y anatómico, que adoptó cuando el Dios creador se contrapuso al Dios verdadero. Cuanto a los escritos relativos a la Merkabah, se difundió durante la Edad Media y llegó a hacerse célebre en todos los países de la diáspora, un texto de pocas páginas que es el Sefer Yetzirah o Libro de la Creación. Contiene una exposición de la cosmología y la cosmogonía. El autor se esfuerza por poner de acuerdo sus ideas ciertamente influidas por las fuentes griegas con las disciplinas talmúdicas relativas a la doctrina de la creación y de la Merkabah. La primera sección, presenta a las 32 vías maravillosas de la sabiduría, la Jokmah o Sofía, por las que Dios creó al mundo. La primera sefirá es el Neuma, Rúa, de Dios vivo. De Rúa surge el aire primordial, del que nacen el agua y el fuego. La tercera y cuarta sefirot. Del aire primordial creó Dios las 22 letras, del agua creó el caos cósmico y del fuego el trono de la gloria y las jerarquías de los ángeles. Las 6 últimas sefirot representan las 6 direcciones del espacio. Gesto Chaumen, en los orígenes de la Cábala, insiste en el paralelo con cierto gnosticismo cristiano. Porque dice, la especulación acerca de la sefirot, imbuida de la mística de los números, tiene probablemente un origen neopitagórico, pero la idea de las letras por las que fueron creados el cielo y la tierra puede tener explicación dentro del judaísmo. La Cábala medieval es una creación de la mística esotérica judía. Fue la Cábala, como veremos, reactualizó una herencia gnóstica, a menudo teñida de herejía o ciertas estructuras de la religiosidad cósmica, conocida como panteísmo. No cabe duda alguna acerca del origen oriental, más exactamente gnóstico, de las doctrinas desarrolladas en el Bahir, que es la más antigua exposición de la Cábala, se encuentra en el libro Bahir. El texto transmitido en estado fragmentario e imperfecto está formado por varias capas y resulta oscuro y difícil. El Bahir fue compilado en Provenza durante el siglo XII. Hallamos en él las especulaciones de los viejos autores gnósticos atestiguadas en diversas fuentes judías, los eones masculinos y femeninos, el pleroma, el árbol de las almas, la Shekinah descrita en términos análogos a los utilizados para referirse a la doble Sofía, hija y esposa de los gnósticos. El problema de una posible relación entre la cristalización de la Cábala en la forma de la redacción del Bahir y el movimiento cátaro aún no ha sido resuelto. Pero sí, muchos autores han enfatizado que obviamente hubo una influencia cátara, porque en esa zona del siglo XII, en Francia, estaban los cátaros. Entonces por eso se habla de temas gnósticos en ese libro del Bahir, por la influencia cátara. Complementan la vieja tradición gnóstica de origen oriental con los elementos de otro universo espiritual, concretamente el neoplatonismo medieval. En la forma en que la Cábala aparece a plena luz, abarca estas dos tradiciones, cargando el acento a veces sobre una de ellas, a veces sobre la otra. Con este doble rostro será trasplantada a España. Abulafia desarrolla una técnica meditativa en torno a los nombres de Dios, aplicándoles la ciencia combinatoria de las letras del alfabeto hebraico, para explicar el esfuerzo espiritual conducente a la liberación del alma de las cadenas materiales. Emplea la imagen de un nudo que es preciso desatar en vez de cortar. Abulafia recurre también a ciertas prácticas de tipo yógico, como el ritmo respiratorio, posturas especiales, diversas formas de recitación, etc.
Ahora vamos a hablar del Zohar, que es el libro de la creación el más importante en los judíos cabalistas. Un pasaje afirma que la creación tuvo lugar en dos planos, un plano superior y un plano inferior, es decir, el mundo de la Sefirot y el mundo visible. La Cábala reintroduce en el judaísmo numerosas ideas y mitos en relación con la religiosidad de tipo cósmico. A la santificación de la vida por medio del trabajo y de los ritos que prescribe el Talmud, añaden los cabalistas una valoración mitológica de la naturaleza y del hombre, la importancia de la experiencia mística e incluso ciertos temas de origen gnóstico. En este fenómeno de apertura y de revalorización es posible advertir la nostalgia de un universo religioso en el que coexistirán el Antiguo Testamento y el Talmud con la religiosidad cósmica, el gnosticismo y la mística. Gertrude Cholmin dice, como indica este mismo autor, los cabalistas intentaron discernir el misterio del sexo en el mismo Dios. Otra originalidad del Zohar consiste en interpretar el mal como una de las manifestaciones de Dios. Sí, pues obviamente del Dios Yahvé. En cuanto a la idea de la transmigración de las almas, es idea de origen gnóstico, como dicen en el Bahir. Isaac Luria y la nueva Cábala. Isaac Luria fue otro cabalista. Hasta las catástrofes de 1492, los cabalistas centraban su interés en la creación más que en la redención. Quien conociera la historia del mundo y del hombre podría retornar en su momento a la perfección original. La nueva Cábala, los tres grandes acontecimientos capaces de elevar al hombre hacia una unión beatífica con Dios son la muerte, el arrepentimiento y el renacimiento. La humanidad está amenazada no solo por su propia corrupción, sino también por la corrupción del mundo provocada por la primera fisura que se produjo en la creación cuando el sujeto se separó del objeto. El Tikkun dice que término que significa la reparación de un defecto o restitución. Sin embargo, cuando les llegó el turno a las 6 últimas sefirot, la luz divina brotó de golpe y los vasos se rompieron en mil fragmentos. De este modo explica Isaac Luria, por un lado, la mezcla de los destellos de la sefirot con las conchas de la calipot, es decir, las bases del mal que se ocultaban en la profundidad del abismo, y por otro lado, la necesidad de purificar los elementos de la sefirot eliminando las conchas para conferir una entidad separada al mal. Gertrude Cholmin vuelve a subrayar el carácter gnóstico y en especial maniqueo, las centellas de luz dispersas por el mundo. Para el filósofo de la historia judía no dejará de resultar sorprendente el hecho de que la doctrina que consiguió tales resultados está profundamente emparentada con el gnosticismo. Pero así es la dialéctica de la historia. Hemos de añadir que el notable éxito de la nueva Cábala ilustra una vez más ese rasgo específico del genio religioso judío, concretamente la necesidad de renovarse integrando elementos de origen exótico. Aún más, en la nueva Cábala hay numerosas concepciones de orden esotérico que se hacen accesibles a los no iniciados y hasta llegan a hacerse populares, como ocurrió en el caso de la mentepsicosis. La apostasía necesaria del Mesías es una nueva expresión del dualismo de tipo gnóstico, concretamente la oposición entre el Dios oculto y el Dios de la creación. Como ha demostrado Gertrude Cholmin, el hasidismo, incluso en la forma tardía y exagerada del tzadikismo, no aportó ninguna idea mística verdaderamente nueva.